Muy buenos días, hermanos, espero que tengan una hermosa mañana y un buen comienzo de semana. El título que le coloqué a este devocional es Dios no se olvida. Y pensaba en que hay momentos en nuestras vidas en los cuales atravesamos pruebas que a nuestro parecer se alargan más de lo que creemos necesario. Oramos, suplicamos, rogamos a Dios, pero sentimos como que Él cerró las puertas del cielo para nosotros. Hasta incluso llegamos a dudar si Dios realmente está oyendo nuestras peticiones. Son esos momentos en donde el enemigo quiere hacernos creer que Dios no se preocupa por nosotros, que quizás hasta le guste vernos padecer esa prueba. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? Yo creo que sí. A todos, quizás los creyentes, la mayoría en algún momento, en algún punto de nuestra vida, nos hemos sentido de esta manera. Incluso David. Por eso quisiera que me acompañen a la lectura del Salmo 13, versos 1 al 6. Dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerman de muerte, para que no digan: mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Desde el versículo 1 leemos cómo David se sentía olvidado. Parecía que Dios había quitado de él su mirada. Él clamaba constantemente a Dios para ser liberado de sus enemigos. Su petición era justa, pero aún así Dios seguía sin responder. En el versículo 2 podrían ser bien las palabras de muchos de nosotros, quizás. Lo leemos nuevamente, pero quisiera leerlo ahora en la NBI. Dice: ¿hasta cuándo ha de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? David realmente estaba triste. Dice que cada día luchaba con la angustia que había en su corazón. Muchos de nosotros quizás nos encontremos o nos encontramos en esta misma situación de angustia, en donde nuestros pensamientos nos hacen preocupar, donde nuestra mente no deja de pensar en aquella circunstancia que puede llegar a venir, o quizás ya nos encontramos atravesando esa situación. Nos acercamos a hablar con Dios en oración, a presentarle nuestra petición, pero a veces los malos pensamientos o esos pensamientos negativos a veces son más fuertes y nos hacen dudar de si realmente Dios nos está escuchando. En el versículo 3, David todavía demandaba una respuesta de parte de Dios. Y a medida que vamos leyendo, casi que podemos percibir la desesperación de David en sus palabras. Dice: mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En la NTV, la expresión que utiliza acá dice lo siguiente: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos, o moriré. David le está expresando a Dios que si no recibía una respuesta de su parte, sentiría que su vida estaba en peligro. Esta angustia extrema que David sentía es algo con lo que muchas veces podemos identificarnos, habiendo experimentado una situación similar o la misma desesperación. Leí un comentario acerca de lo que dice el NTV que dice: devuélveme el brillo a mis ojos. El comentario decía lo siguiente: cuando una persona está pasando por una prueba realmente dura y no encuentra paz o consuelo, se nota hasta en el cuerpo. La angustia afecta a todas las áreas de nuestra vida, tanto lo espiritual como también lo externo. Ese es el objetivo del enemigo, que sintamos que Dios se ha olvidado de nosotros y que de a poco se vaya apagando el brillo de nuestros ojos y que ya no tengamos ganas ni de orar ni de servir
tampoco de leer la Biblia, tampoco pasar momentos con Dios o hacer cualquier otra cosa, porque ya no le encontramos sentido a nada. Hermanos, no dejemos que la angustia y la desesperación nos hagan perder de vista la bondad y la misericordia que Dios tiene para nosotros, ya que como vimos, esos sentimientos terminan desalentándonos y haciéndonos desviar del propósito que Dios tenía para con nosotros por medio de esta prueba. Ya en el versículo 5 encontramos esperanza. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. David, a medida que reflexionaba y oraba, derramaba su corazón delante de Dios expresando lo que sentía y lo que él creía que Dios debería darle. Fue pensando hasta llegar a esta maravillosa conclusión, que aunque a pesar de estar viviendo la peor prueba que podamos imaginar, hay algo que jamás se va a acabar, y eso es la misericordia de Dios y su maravilloso amor. En principio decíamos que David se había sentido olvidado por Dios, desamparado. Esto me recuerda a lo que el Señor Jesús padeció también. En Mateo 27:46 dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor, el mismo Padre Celestial, desamparaba a su propio Hijo por amor a cada uno de nosotros. En aquellas circunstancias en las cuales parezca que Dios se olvidó de nosotros, debemos llevar nuestras mentes a pensar en esta escena: Cristo muriendo en la cruz, sufriendo por nuestros pecados y siendo desamparado por su Padre, para que nosotros nunca más tuviéramos que ser desamparados por Él. Dios nunca nos va a abandonar, jamás nos va a dejar desamparados. Por eso debemos aferrarnos a lo que nos dice en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Dice: porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Salmo 13 finaliza de la siguiente manera: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Si quizás lo comparamos un poco con los versículos anteriores, parece que lo hubiese escrito otra persona. Y es que de alguna manera David había sido transformado. No porque Dios hubiera respondido favorablemente a su petición, sino porque le había hecho ver que aunque las cosas no le salieran como él esperaba, él siempre iba a estar ahí. La misericordia y el amor de Dios nunca iban a faltar. Finalmente David había encontrado el consuelo que necesitaba y hallado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo podemos leer en Filipenses 4, 6 al 7. Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice que no nos preocupemos por nada. No dice: bueno, si la prueba es muy difícil, entonces ahí sí, preocúpense. O quizás si pasó mucho tiempo desde que empezaron a orar y nada sucedió, entonces sí, afánense. Nada de eso nos está diciendo. Nos dice que oremos, que estemos agradecidos, y de esa forma vamos a hallar la paz perfecta, aunque nuestra situación tal vez no lo sea. Y como lo hizo David, podremos alabar al Señor aún en medio del dolor. Así que, hermanos, si estamos atravesando por alguna circunstancia en la que sentimos como que Dios no nos responde, no pensemos ni por un segundo que Él nos ha abandonado. Eso es lo que realmente quiere el enemigo que hagamos. Pero no permitamos tampoco que esos pensamientos nos agobien la mente. Sabemos que Dios es fiel y que prometió estar junto a nosotros en todo momento. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición y que tengan un excelente día. Bendiciones.